En el lecho de lo que antes era el lago más grande de México, hay una lancha de madera. Está de costado, con el motor herrumbrado apuntando al cielo. La pintura verde se descarapela en tiras. Alguien la construyó para flotar, y flotó durante años. Ahora está clavada en el barro cuarteado como una espina que nadie quiere sacar. A unos metros, el agua. Lo que queda. Un espejo lejano al que las lanchas ya no llegan porque se atoran antes. Es la mañana del 28 de junio de 2002. En algún archivo de Guadalajara, un técnico apunta que el lago de Chapala tiene 1,90 m de profundidad, el segundo nivel más bajo de su historia registrada, 14% de su capacidad, nada más. Y esta es la historia que empieza aquí. Este lago no se secó solo. Alguien se lo bebió despacio, con permiso oficial, durante 80 años. Este video te va a decir quién, cuándo y por qué. Y por qué a nadie parece importarle todavía. En 1879, un funcionario de la embajada británica llamado Septimus Crowe llegó a Chapala por prescripción médica. Le habían recomendado los baños termales para una enfermedad que las fuentes no especifican. Crowe subió a una loma al poniente del pueblo, miró el lago y decidió que ese sería su lugar. Se compró la tierra, cavó pozos, mandó traer una casa prefabricada de madera desde Estados Unidos y armó un chalet en la parte más alta. Esa casa se llamaría Villa Montecarlo. Hoy es un hotel de la Universidad de Guadalajara. Crowe recibía visitas. Entre ellas, un señor bajito y correoso con bigote militar que se apellidaba Díaz. Al presidente le gustó el lago. Le gustó tanto que en 1902 se abrió una vía en su honor, la calle Porfirio Díaz, que sigue estando ahí, con su placa de bronce, a media cuadra del malecón. En 1904 empezó a vacacionar en Chapala de manera formal, y en cuanto el sello presidencial pisó la ribera, todo cambió. Los ricos de Guadalajara y de la Ciudad de México quisieron estar donde estaba Porfirio. Para su llegada se apartaba en el pueblo una vía muerta con su vagón presidencial, un pullman con cortinas de brocado. La casona del arquitecto Guillermo de Alba, contigua al desembarcadero del vagón, quedó bautizada por costumbre como Mi Pullman. Así aparece hoy en los recorridos del cronista municipal Rogelio Ochoa. El presidente bajaba del vagón y desayunaba en la terraza mirando el agua. Décadas después, esta misma calle vería desembarcar a la actriz Elizabeth Taylor. El pueblo mudó de piel en menos de una década. Se levantaron villas de estilo europeo con torreones de ladrillo, vitrales alemanes, tapicerías de seda francesa, casonas con nombres que sonaban a novela: Villa Ferrara, Villa Aurora, Casa de los Mangos, Villa Paz. La mayoría de estos monstruos afrancesados los diseñó el mismo hombre, Guillermo de Alba, un arquitecto tapatío con una debilidad por los estilos eclécticos que se le acumulaban en la misma fachada. De Alba y sus amigos soñaban con un futuro brillante para Chapala. Fue una época que se pensó a sí misma como eterna. El agua estaba allí desde hacía siglos, nunca faltaría. A nadie se le ocurrió sacar cuentas. Uno de esos palacetes lo compró en 1907 don Alberto Braniff, empresario de la Ciudad de México, hijo de la familia que años después le pondría el apellido a una aerolínea. Pagó 57,000 pesos por la casa y todos sus muebles, y se la regaló a su madre viuda. La finca es esa mansión victoriana de torres puntiagudas y vitrales, que hoy es el restaurante Cazadores, y ahí sigue. En 1898 abrió el primer hotel formal, el Arzapalo. En 1905 abrió el Hotel Nido. Después vendrían el Palmera y el Niza, todos con la misma seña de identidad: camas de bronce con dosel, cenas de 7 tiempos, bailes hasta la madrugada. La orquesta tocaba vals y contradanza. Los meseros usaban guante blanco. Junto al muelle atracaban vapores con nombres de mujer que cruzaban el lago hasta Ocotlán, con parada en la isla de los Alacranes, para los pasajeros que quisieran comer pescado blanco a la orilla. Y en 1920, un noruego terminó de armar el sueño. Christian Schjednan, ingeniero, obtuvo la concesión y montó un ferrocarril desde la Capilla hasta Chapala. La estación la diseñó Guillermo de Alba, con el mismo estilo ecléctico afrancesado del resto del pueblo, aunque a mayor escala. Cuando la vieron terminada, algunos comentaron que era mucha estación para tan poca villa. El servicio inauguró el 8 de abril de 1920. Un tren diario, ida y vuelta. Bufete en el Hotel Palmera para celebrarlo. En esos vagones a Chapala llegó todo. Los recién casados tapatíos hospedados en el Nido, familias enteras con canastas de comida, pintores,
escritores, curiosos. En mayo de 1923 se bajó de uno de esos trenes un inglés flaco y tosigoso llamado David Herbert Lawrence, con su esposa alemana Frieda. Rentaron una casa modesta en la calle Zaragoza número 4, con patio y árbol de pimienta. Fue debajo de ese árbol donde Lawrence empezó a escribir el borrador de la novela que iba a llamar Quetzalcóatl, y que años después publicaría en Londres como La serpiente emplumada. El telegrama que le mandó a Frida para convencerla de que viajara desde Ciudad de México se conserva en la pared del hotel que hoy ocupa esa misma casa. Dice, en 3 palabras, Chapala, paraíso, ven. Y sí, era un paraíso. Los años 30 y 40 siguen contando lo mismo. Gente pudiente que se compraba una casa a la orilla del lago, temporadas largas de verano de 3 meses, el vapor cruzando el agua, los charales fritos con limón y sal servidos en hojas de papel de estraza, el pescado blanco a la parrilla, la nieve de garrafa de guayaba o de nanche en vasito de barro, el tejuino con hielo cuando apretaba el calor de la tarde. Guadalajara y la Ciudad de México se dividían el pueblo. Los tapatíos venían los fines de semana, los chilangos para las temporadas largas. En 1943, una escritora aventurera de Mississippi llamada Neil James llegó a Ajijic con una pierna rota tras un accidente en el Popocatépetl. Se quedó. Fundó talleres de pintura para los niños del pueblo, una biblioteca a la que puso el nombre de La Colmena, un mercado para los tejidos de seda de las mujeres de Ajijic. La colonia extranjera creció alrededor suyo. Retirados de Estados Unidos y Canadá, se instalaron a lo largo de la ribera norte. El clima de Chapala fue nombrado, muchos años después, por National Geographic, como el segundo mejor del mundo. Pero en 1925, mientras Neil James todavía era una periodista soltera en Nueva York, el agua del propio lago avisó por primera vez. Una crecida enorme se comió parte de la vía del ferrocarril y hundió los cimientos de la estación. En 1926, después de apenas 6 años de servicio, el tren dejó de correr. La estación quedó ahí, cerrada, como una catedral sin misa. Se dijo que era temporal. No lo fue. Fue el primer aviso. Se dio por asunto cerrado. El agua de Chapala llega mayoritariamente del río Lerma. 708 kilómetros de cauce que nacen en el Estado de México, cruzan el Bajío y desembocan en la ribera oriental del lago. Cuando el Lerma llega lleno, Chapala se llena. Cuando el Lerma llega vacío, Chapala se vacía. Es una cuenta que llevaba funcionando así desde antes de que hubiera un mapa que la dibujara. En condiciones históricas, el Lerma vertía a Chapala unos 30 metros cúbicos por segundo, y desde mediados del siglo XX, el Lerma llegó cada vez más vacío. La primera criatura que lo notó fue una que la gente de Guadalajara conocía muy bien. El Chirostoma sphiraena, el pescado blanco, era el pez emblemático del lago, endémico, único en el mundo. El plato que hacía que las familias de Guadalajara manejaran 50 minutos un domingo para comerlo con limón y sal. Durante décadas fue la principal captura comercial del Chapala. En 1990, la Secretaría de Agricultura dejó de contabilizarlo por separado en las estadísticas de pesca. La razón oficial, la captura ya no era representativa. Un pez que había estado en esas aguas desde antes de que llegaran los aztecas, se quedó fuera de los cuadros del gobierno mexicano por falta de individuos. Eso pasó en 1990, hace 36 años, y el gobierno lo apuntó en un pie de página. Vamos a contar cómo se llegó hasta ese pie de página. Empieza en 1926, con Plutarco Elías Calles en la presidencia. Ese año se creó la Comisión Nacional de Irrigación. La misión oficial, llevar agua a las tierras del Bajío para producir alimentos. Sonaba bien. Los campesinos del Bajío llevaban siglos usando un sistema llamado cajas de agua, represas pequeñas que retenían el agua brava de la temporada de lluvias sin robarle el flujo al río. Esas cajas se dejaron morir. En su lugar se construyeron presas grandes. Estas obras se anunciaron como progreso agrícola, y en muchos aspectos lo fueron. México pasó de importar granos en los años 30 a exportarlos en los 60. Las tierras irrigadas del Bajío guanajuatense empezaron a producir 2 y hasta 3 cosechas al año. La cuenta que faltó fue otra. ¿Cuántos litros se estaban comprometiendo en papel contra cuántos litros la cuenca produce cada año? La más importante de estas obras fue la presa Solís, terminada durante el sexenio de Miguel Alemán. Se diseñó para regar 116,000 hectáreas del Bajío. Lo consiguió.
pero cada gota que se guardaba en Solís era una gota que ya no llegaba a Chapala. Hoy hay más de 500 presas y bordos registrados por el Instituto de Geografía de la UNAM en la cuenca. Un tapón cada varios kilómetros. El primer aviso del lago llegó en 1955. Chapala se quedó con menos del 10% de su capacidad, 999 millones de metros cúbicos. Los pescadores vieron por primera vez el barro del fondo. Se habló de un plan. No se hizo nada. 2 años después, en 1957, Guadalajara empezó a beber del lago. Con el canal de Atequiza abierto, la ciudad extendió una mano hasta la orilla y sacó agua directamente. La justificación fue impecable. Guadalajara crecía. Sus manantiales del Cerro del Coli se estaban agotando. Había que abastecer a los tapatíos. Un lago que ya había mostrado el fondo 2 años antes, empezó a alimentar a una metrópoli en expansión. Los pueblos de la ribera empezaron a cambiar. Petatán, La Palma, San Pedro Tezistán, Mezcala. La pesca del pescado blanco daba de comer a familias enteras que ahora empezaban a mandar a los hijos a Guadalajara a buscar trabajo. El barco de vapor que salía todas las mañanas del muelle de Chapala, con destino a Ocotlán y con parada en las islas, dejó de rendir dinero. Se retiró de servicio en los años 60. Ningún otro servicio lo sustituyó. En los 60 y 70, la Revolución Verde industrializó la agricultura del Bajío. Fertilizantes químicos por toneladas, pesticidas nuevos, herbicidas nuevos. Cada temporada de lluvia arrastraba esos químicos al Lerma, y el Lerma los arrastraba al lago. Ahí empezaron a morir peces, primero pocos, luego muchos, luego especies enteras. La popocha, el boquinete, la sardina de Chapala, la lisa, todas desaparecidas del lago según los registros del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. 1979 fue el último año en que el lago de Chapala se llenó del todo. La última vez que alcanzó su cota máxima, 97,80 metros sobre el nivel del mar, 7.897 millones de metros cúbicos, el tamaño con el que había convivido este país durante siglos. Fue en 1979. Después de eso, nunca más. 47 años sin llegar al tope. Casi medio siglo sin la totalidad del lago que aparece en los mapas de secundaria. En los 80 se aceleró todo. La ciudad de Guadalajara siguió creciendo. La agricultura del Bajío siguió creciendo. Se autorizaron más concesiones de agua río arriba que agua real había en el sistema. Un fenómeno que los técnicos llaman con eufemismo el sobreconcesionamiento. En español llano, se firmaron papeles prometiendo agua que no existía. En 1991, se inauguró el primer acueducto Chapala-Guadalajara, diseñado para llevarle al Ciapa 240 millones de metros cúbicos al año desde el lago. La obra se planeó en 1984, en el sexenio del gobernador Enrique Álvarez del Castillo. Ahora había una tubería enterrada bombeando en firme, todos los días, todo el año. Y a cambio, Chapala no recibía nada, salvo la reducción de sus crisis por regulación de flujos, según explican los funcionarios de la Conagua. En junio de 2002, Chapala tocó fondo, aquella profundidad de 1,90 m con la que empezamos este video, 14% de capacidad. Con los grupos ambientalistas y los pescadores a un lado, los agricultores del Bajío y el Ciapa al otro, la disputa se hizo política. En Guanajuato se acuñó un grito: agua para producir, no para Chapala. Los pescadores del lado michoacano encontraron algo más difícil de contar en cifras. El fondo del lago había quedado tan expuesto en varias zonas que era posible caminar sobre él sin hundirse. Los archivos parroquiales de las poblaciones de la ribera registran misas de rogación pidiendo la vuelta del agua. En Petatán, ese verano, se organizaron peregrinaciones, y en el archivo del municipio queda una foto de niños jugando fútbol en el barro cuarteado a media hora de caminata del malecón. El campo improvisado tenía las mejores porterías del año, 2 lanchas encalladas. Los años que siguieron a la crisis de 2002 no fueron un desenlace claro, fueron un carrusel. El lago se recuperaba con una temporada de lluvias buena, la gente se ilusionaba, los hoteles del malecón volvían a llenarse en Semana Santa, y luego el ciclo volvía a bajar. En 2003, los estados de Jalisco y Michoacán firmaron un acuerdo intergubernamental para gestionar mejor el agua, prometiendo reducir la extracción del Lerma.
Entre 2003 y 2004, el temporal fue generoso y el lago rebasó el 50%. En 2010, se anunció que había alcanzado su mejor nivel desde 1979. La gente respiró. Los agricultores del Bajío respiraron. Los tapatíos, sobre todo, respiraron. En 2013, volvió otra vez la sequía. En 2024, según el reporte de Conagua, el lago estaba al 43%. Había perdido 2 metros de nivel. En algunos tramos las lanchas ya no podían avanzar. Las mismas lanchas que llevaban a los turistas a la isla de los Alacranes hacían recorridos más cortos, con los operadores anunciando entre susurros que si no llovía fuerte, iban a tener que suspender el servicio. En 2021, con Chapala al 30 y pico %, los pescadores de La Palma tuvieron un año récord de pesca de tilapia africana. La razón es incómoda. Cuando el nivel del lago baja, los peces se concentran en menos volumen de agua, se pescan más fácil. El resultado parece bueno para el pescador de temporada, pero es la señal de un lago estresado que empieza a dar más porque le queda menos. Al mismo tiempo, la vida biológica del lago se había ido transformando en algo que ya no se parecía al Chapala de 1950. La carpa asiática, introducida oficialmente para acuicultura comercial en las décadas anteriores, resultó ser voraz de una manera que nadie había previsto. Según el análisis publicado por Conavio, hasta el 90% del contenido estomacal de las carpas del lago corresponde a huevos de especies nativas del género Chirostoma. Eso significa que la carpa se come el futuro del pescado blanco y del charal antes de que nazcan. Junto con la carpa, la tilapia africana. Una especie útil para la alimentación de gente pobre, sí, y de bajo valor comercial. También un competidor implacable por el hábitat de las especies endémicas. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad calcula que al menos 10 de las 29 especies nativas del lago están al borde de la extinción o ya desaparecidas. En los mercados y restaurantes tradicionales de la ribera, esto se traduce en algo más concreto. En una entrevista a un semanario local, una tortillera del malecón lo dijo simple: antes el charal se pescaba y se freía, ahora el charal se compra congelado en la central de abastos de Guadalajara y se fríe. En la superficie, el lirio acuático hizo lo suyo. Esa planta flotante de flor lila que muchos vieron en fotos escolares, hoy cubre grandes extensiones del lago. Se alimenta de los mismos fertilizantes y pesticidas que trae el río Lerma. Mientras más contaminación llega, más lirio crece. Y mientras más lirio, menos luz, menos oxígeno para los peces que aún resisten. Se vuelve autocatalítico. En el lado humano, los pueblos de la ribera se transformaron sin remedio. Ajijic, el pueblo donde Neil James armó sus talleres de arte para los niños en 1954, es hoy la comunidad con la mayor concentración de retirados de Estados Unidos y Canadá en el país. Cerca de 7,000 extranjeros son dueños de propiedad en el municipio de Chapala, según INEGI. Los precios de las casas subieron. Los negocios locales se acomodaron al gusto de los nuevos vecinos. Un pueblo de pescadores mexicanos se convirtió, en gran medida, en un pueblo de jubilados anglohablantes que se comunican en inglés en las cafeterías y contratan servicios en Facebook. Del lado de la responsabilidad política, la historia no tiene un final honroso. En 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, prometió atender la crisis del lago, aunque él y su familia poseían múltiples concesiones de agua en Guanajuato, según documentó La Jornada. Felipe Calderón, en 2006, declaró prioritario el saneamiento de la cuenca dentro de su Acuerdo por el Agua. Enrique Peña Nieto reconoció en su sexenio que la cuenca estaba altamente contaminada y anunció acciones. La administración de Andrés Manuel López Obrador anunció después el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago como uno de sus proyectos prioritarios. Los 4 discursos existen. La cuenca sigue contaminada. La cabecera del río Lerma, en las lagunas de Almoloya, al pie del Nevado de Toluca, sigue exprimida por las obras que llevan agua a la Ciudad de México desde los años 50. Del Bajío se sigue extrayendo agua para regar cultivos, buena parte de ellos ya de agroindustria de exportación, en cantidades que exceden lo que la cuenca puede sostener. Guadalajara, por su parte, hoy consume 6 de cada 10 litros de agua potable directamente del lago de Chapala. Cuando el lago baja, Guadalajara instala tandeos,
cortes rotativos de suministro, en las colonias que menos poder político tienen. En 2021, más de 200 colonias del área metropolitana se quedaron sin agua durante días, según reportes del propio CIAPA. Los ricos no lo notaron, los pobres sí. Las tortillerías cerraron, las escuelas suspendieron clases. En algunas colonias del norte de Zapopan, hubo tandeos que duraron más de 15 días seguidos. El agua aún da servicio. Sigue siendo la principal fuente de abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Guadalajara. La zona ribereña ocupa a decenas de miles de personas. La comunidad extranjera de Ajijic sostiene con sus rentas un negocio inmobiliario de miles de millones de pesos. Chapala sigue con vida. Está reducido, contaminado y en dependencia crónica. Hay una diferencia importante entre estar vivo y estar sano. Y en el malecón, los vendedores de nieve de garrafa y de tacos de charales siguen ahí, cada domingo, atendiendo al turista tapatío que baja a pasar la tarde. Solo que el charal ya no siempre viene del lago, y el pescado blanco de las cartas de los restaurantes suele venir hoy, con un poco de suerte, de granjas de acuicultura en Pátzcuaro o en el Estado de México. Endémicos de Chapala, criados en otra parte. Volvamos al muelle, no al de hoy, al otro, el de un domingo de 1962, cuando las familias de Guadalajara llegaban en camioneta cargadas de sombrillas y termos de café con canela. El muelle era de madera pintada de blanco, con cuerdas gruesas atadas a los postes. Los vendedores gritaban los precios de las nieves. Los charales se estaban friendo en aceite que crepitaba, y el olor iba y venía con el viento del lago. Los niños se aventaban al agua desde el borde. Les cubría hasta el pecho antes de que los pies tocaran el fondo. En el horizonte, una lancha con motor fuera de borda cortaba el reflejo del sol. Ese muelle sigue ahí. La madera es otra. Las cuerdas son otras. Los vendedores de nieve también son otros. En la orilla ya no se ve el agua desde el barandal. Hay que caminar. Y caminar. El barro cuarteado se extiende decenas de metros antes de que aparezca lo que queda del lago. Los niños ya no se aventarían desde ninguna parte porque no hay dónde caer. La lancha, si acaso, es una de las varadas que resisten a la intemperie sobre el lecho seco. Un domingo cualquiera te cruzas con turistas de Estados Unidos y de Canadá que caminan por el malecón hablando su idioma. Comen tacos de charales que ya no son de Chapala. Le toman fotos al agua distante. Y creen, muchos de ellos con toda buena fe, que así ha sido siempre. Piensan que el lago fue siempre este espejo lejano y que el barro cuarteado es parte del paisaje natural del lugar. No fue así. Se lo bebieron. Presa por presa, tubería por tubería, sexenio por sexenio. Si este video te sirvió para entender lo que le pasó al lago de tu domingo, compártelo con alguien de tu familia, tu hermano, tu prima, tu madre, quien todavía recuerde cómo se aventaban ahí, y con cualquier amigo al que le duela lo que a ti te duele. En el canal hay más historias como esta: hoteles que se cayeron, pueblos que ya no están, estaciones que se cerraron una madrugada y nunca volvieron a abrir. Cada una es una decisión que alguien tomó, y todas juntas cuentan el mismo país. Nos vemos ahí.